¿Cómo están? Buenas tardes a todas y todos. Estoy esperándome a que se conecten. Bueno, les voy platicando la dinámica, pues la de siempre. Es que me sigan, compartan y le den like para que pueda responder sus dudas en materia de seguridad social, independientemente de la temática que esté abordando el día de hoy, que va a ser con respecto a... En redes sociales se está dando mucho el que te están ofertando u ofreciendo, el que es compatible que te otorguen una pensión de invalidez y al mismo tiempo una de cesantía. Hay varias pseudo especialistas, por así decirlo, que te ofrecen tener la pensión de invalidez o cambiarla por cesantía. Y esto es totalmente falso. Así es que hoy hablaremos al respecto de este tema. Sin embargo, responderé todas sus dudas de manera gratuita en materia de seguridad social. Para que pueda responder todas sus dudas, deben de darme like, compartir y seguirme para que pueda responderlas. Y bueno, pues vamos a arrancar con el tema que nos atañe el día de hoy. ¿Es compatible la pensión de invalidez con la de cesantía? Y qué compatibilidad como tal existe en las pensiones. Primero nos vamos a ir con el IMSS, ¿no? Que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y fíjense que en redes sociales, tanto más en TikTok, pero también en Instagram y en Facebook están circulando una serie de videos de personas que están ofreciéndole a aquellos derechohabientes que ya cuentan con una pensión de invalidez, hablando de una pensión de invalidez definitiva. Pero primero voy a explicar qué es una pensión de invalidez de manera muy práctica. La pensión de invalidez, cuando tú ya llegas a ese lado, quiere decir que tú ya cumpliste con los requisitos establecidos por ley, tanto para aquellos que pertenecen a la ley 73 como para aquellos que pertenecen a la ley 97. La ley 73 te pide cuando menos 150 semanas cotizadas, mientras que la nueva ley te requiere 250 semanas cotizadas, es decir, estamos hablando de una diferencia de 2 años. En una te piden 3 años, antigua ley, y en la nueva ley te piden 5 años cuando menos que tengas cotizados, encontrarte en conservación de derechos y o vigente. Para que quienes cumplan con este supuesto, si llegaran a tener algún accidente o enfermedad de manera fortuita, es decir, un cáncer, una esclerosis múltiple, diabetes, y que esta enfermedad y o accidente te llegara a dejar imposibilitado por encima, de manera superior a un 50% para desempeñarte en alguna actividad, pues obtienes como tal una pensión de invalidez. No me voy a meter ahorita a las tripas, sino ahorita de manera muy general, porque el tema es que se pueda comprender que una pensión de invalidez, cuando es una invalidez bajo los conceptos o los preceptos que les estoy refiriendo, no es compatible con la de cesantía. Y esto con la intención de que no sean sorprendidos y quienes se encuentren dentro de este supuesto, pues con la ilusión de obtener una segunda pensión, con la ilusión de tener pues un monto mucho más elevado, pues lleguen a caer como ya cayeron algunas personas que pues lamentablemente pues no conocían de la fundamentación jurídica en materia de seguridad social y pues cayeron con estos personajes y en algunos casos han llegado a perder cantidades sumamente onerosas. Entonces, pues la intención de esta transmisión es informarles a todos ustedes, quienes ya tengan una pensión de invalidez, no es compatible con una de cesantía. No hay compatibilidad, y no lo digo yo, lo dice la misma ley del Seguro Social, para que tengan mucho cuidado en ello, en el artículo 174 de la antigua ley del IMSS. Y este mismo artículo te explica cuáles sí pudieran llegar a ser pensiones compatibles con la de cesantía. Y la pregunta de muchos es, bueno, ¿y como por qué no es compatible invalidez definitiva, una pensión de invalidez definitiva, con respecto a una pensión de cesantía? Bueno,
La situación es que ambos conceptos, tanto una pensión de invalidez como una de cesantía, están estructurados bajo los mismos cimientos, son las mismas bases y la misma metodología. Por lo tanto, y en virtud de ello, es que no se te puede otorgar dos veces el mismo concepto en distintos porcentajes, ya que la pensión de invalidez rankea sobre un 35%, mientras que la pensión de cesantía rankea desde el 75% en adelante, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones es la que ha venido generando, pues, confusión entre la derechohabiencia, porque se dice que sí, se dice que no, y bueno, la realidad es que bajo al tener una pensión por invalidez, pues no es compatible con la de cesantía porque están estructuradas en el mismo supuesto. Y la ilusión de muchos es que, o más bien, la ilusión de muchos en efecto es llegar a los 60 años y obtener la pensión de cesantía. Pero ¿qué sucede si de manera anticipada, por una cuestión de salud y o algún accidente, obtienes la pensión por invalidez? Normalmente el promedio de las personas que solicitan una pensión de invalidez oscila entre los 35 y 55 años de edad. Evidentemente todavía falta mucho tiempo en este supuesto, en estos supuestos, para lograr alcanzar la pensión de cesantía. Por lo tanto, se ve un poco inalcanzable llegar a esa edad, estar en condiciones aptas y poder tocar la puerta para obtener la pensión de cesantía. Por lo tanto, muchos optan porque lamentablemente la enfermedad y las condiciones físicas, pues así se los demanda, y pues solicitan obtener la pensión de invalidez. Lo que no se les explica y lo que no se les dice es que cuando tengan los 60 años de edad no va a haber más pensión. La única que van a poder obtener es la pensión de invalidez. Y es ahí donde pues vienen muchísimas dudas. Invalidez, una pensión por invalidez. ¿Con qué otro tipo de pensiones pudiera llegar a ser compatible si con cesantía no lo es? Bueno, una pensión de invalidez por una enfermedad general que no tenga nada que ver con tu actividad laboral, una enfermedad y o accidente de manera fortuita, puede llegar a ser compatible con una pensión de viudez. Es decir, puedes enviudar, tu esposo, tu esposa pudo haber trabajado. Hay que recordar que en el sexo femenino, pues hay que entablar un proceso jurídico. Sin embargo, se les llega a otorgar a los varones obtener la pensión, y también personas del mismo sexo también tienen el beneficio a poder obtener la pensión de viudez. Ya existen acuerdos que así lo permiten. Entonces, quienes se lleguen a encontrar dentro de este supuesto y tengan una pensión de invalidez por una enfermedad y o accidente fortuito, general, pueden ser sujetos a obtener la pensión de viudez por parte de su pareja. Y ahí ya tienen la de viudez y la de invalidez. Pero también pudiera llegarse a presentar el caso en que pues entras a trabajar en otra actividad distinta a la que tienes por la afectación del accidente y o enfermedad que no tienen nada que ver con tu actividad laboral, y pudieras llegar a obtener la de riesgo de trabajo. Entonces imagínense, una pensión de invalidez no es compatible con cesantía, pero sí es compatible con una de viudez, porque mi esposo, esposa, pareja llegara a fallecer, y yo puedo tener la que yo se generó por este daño, ya sea, vuelvo a repetirlo, enfermedad general y o accidente, y adicional la de viudez. Pero si de cualquier manera también trabajé o me encuentro trabajando en una actividad distinta a la que originó, o más bien distinta a la actividad que yo ya no puedo desempeñar, ya sea por el accidente que tuve. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Igual y tienes, no sé, ¿no? Chocaste, tienes un accidente y lamentablemente te amputaron las piernas. Bueno, quizás puedes desempeñar otro tipo de actividad, igual y ya eras tú taxista. Bueno, ahora puedes estar en la cuestión administrativa, operativa, vía digital. Entonces, puedes tener trabajo. ¿Y qué sucede si me llegara yo a tener un accidente, no? Pues puedes llegar a obtener la pensión por riesgo de trabajo. Entonces, una de invalidez puede ser compatible
con viudez y con riesgo de trabajo. Cesantía, ¿con qué es compatible? Cesantía es compatible con un riesgo de trabajo y con una de viudez. Entonces, puedo yo obtener, porque tengo mis 60 años de edad, la pensión de cesantía, pero a los 2 o 3 años que me pensiono, lamentablemente fallece mi esposo, mi pareja, hombre, mujer, llega a fallecer y puedo obtener también la de viudez de manera simultánea con la de cesantía que yo ya percibo. Y también pudiera yo obtener la de riesgo de trabajo. Entonces, una de cesantía es compatible con esto. Y la de riesgo de trabajo es compatible también con una viudez, también con la de cesantía y orfandad. Las que les mencioné, todas son compatibles con orfandad. También puede llegar a darse el supuesto. Así es que, pues hay una gran variedad de compatibilidad, pero lo que es indiscutiblemente improcedente es que te quieran vender la idea de que una pensión de invalidez es compatible con cesantía, porque un porcentaje importante de derechohabientes que se encuentran dentro de este supuesto, que ya tienen una pensión de invalidez definitiva, pues ya están llegando, están próximos a llegar a la edad de 60 años. Entonces, pues creen, empiezan a generar ciertas expectativas de que van a obtener la de cesantía adicional a la de invalidez, y en estas redes sociales se está dando mucho, en TikTok, personas que hacen sus videos y te dicen, oye, pues yo te puedo ayudar a que obtengas la pensión de cesantía a pesar de que tengas una de invalidez. Esta es una de las propuestas. Hay otra propuesta en la que te ofertan hacer un cambio de pensión, es decir, te cambio la pensión de invalidez que tienes por la de cesantía una vez que cumplan los 60 años de edad. ¿Y cómo estas personas logran materializar su propuesta? Bueno, hay muchas personas que desconocen que en el mes de febrero se actualizan las pensiones a nivel nacional y estas van a aumentar en función de la inflación. Entonces es donde ahí están aprovechándose estos montapensiones para hacerte creer que te están insertando un pequeño porcentaje de una pensión de cesantía en edad avanzada y vejez a la de invalidez que tú ya tienes. Y como muchos, pues la verdad no se percatan de esto, es como están tratando de materializar. Hay quienes sí se han percatado y evidentemente les dicen, oye, no, este es el aumento que corresponde año con año, ¿no? No me quieras chamaquear. Pero hay personas que no lo tienen en el radar, lo desconocen, y pues es ahí donde han lamentablemente caído en manos de estos estafadores que lucran con tus ilusiones, con tus expectativas, y que la ley del IMSS es muy clara. No hay compatibilidad para una pensión de invalidez y una de cesantía. No hay manera. Ahora bien, muchos me dicen, oye, pero ¿qué sucede si yo no tengo una pensión de invalidez definitiva, si tengo una IPP, una incapacidad permanente parcial? Bueno, esto quiere decir que estás en un proceso de revisión, porque el accidente y o enfermedad pueden dejar de existir, pueden disminuir o pueden aumentar. Entonces es un periodo de evaluación donde se está prácticamente cronometrando cómo va el avance, cómo va pues la situación de salud en la que te encuentras. Y evidentemente, pues tú tienes de entrada que permitir las revisiones constantes por parte del personal médico, del instituto, terapias y demás situaciones a las que te tengas que someter para ir viendo si el instituto puede erradicar el accidente y enfermedad, puede esto ayudar a disminuir o como tal eliminarlo, o llega a aumentar, ¿no? Entonces cuando llega a aumentar y supera el porcentaje, pues es cuando se te otorga ya indiscutiblemente una pensión definitiva de invalidez. Mientras tanto, se te pudiera llegar a otorgar una IPP, ¿no? Que hay muchas personas que se encuentran también dentro de este supuesto. Entonces, quienes están todavía ahí, yo les sugeriría
que lo meditaran mucho. Si consideran que la afectación no amerita que tú creas que sí puedes llegar a alcanzar la edad de 60 años, piénsalo 2 veces, porque no es lo mismo pensionarte sobre un 35% a que te pensiones sobre un 75%, que sería la de cesantía. Evidentemente, al abogado que te ayude a lograr la pensión de invalidez, pues sí, hay un retroactivo porque la prestación o el beneficio económico aplica desde que se originó. Entonces, si tú llevas un proceso de 2 o 3 años en el que estás en revisión constante, pues evidentemente estos 2 o 3 años te los tendrán que dar de retroactivo, y es ahí donde es muy lucrativo para aquellos personajes que pues den la oportunidad, se llevan una buena remuneración por ayudarte a sacar la pensión de invalidez. Y no está mal. El detalle es que sobre aviso no hay engaño. Si tú tienes conocimiento pleno de las consecuencias, beneficios, pros y contras de la decisión que vas a tomar, y aún así tu decisión es sí obtener la pensión, pues está bien, sobre aviso no hay engaño. Pero si se te omiten cosas o desconoces lo que pudiera llegar a darse, es ahí donde no se vale. Y la mayoría de las personas que me buscan me dicen, es que yo desconocía que era sobre el 35%, desconocía que a mis 60 años no iba a poder obtener la de cesantía, desconocía que pues esta pensión ya es la única que voy a obtener. Si no llegas a trabajar o no tienes pareja y no fallece la pareja, pues evidentemente sí será tu única pensión. Y desconocen pues todo este tipo de situaciones y se sienten vulnerados. Y es que yo le pagué al abogado un 40%, es que yo le pagué el 30%, yo le pagué el 15%. Pues sí, porque al final del día está haciendo una chamba, pero también sería correcto que te hagan saber los pros y los contras para que tú tomes la decisión. Evidentemente, quiero aclarar esto, no es la misma condición para aquellos que pertenecen a la Ley 73 que para aquellos que pertenecemos a cuentas individuales para una pensión de invalidez. Aquellos que pertenecen a la Ley 73, antigua ley del IMSS, pues evidentemente una pensión de invalidez sí los llega a mermar económicamente, porque es una pensión que es calculada sobre un 35% sobre el salario base de cotización y sobre el número de semanas cotizadas que tengas hasta el momento. Ello, pues, la gente no va a tener, con ello quiero aclarar que la gente no va a tener acceso a otra pensión, y esta sería la única. Pero no es el caso de aquellos que pertenecemos a cuentas individuales. ¿Por qué? Porque aquellos que pertenecemos a cuentas individuales, nueva ley, ley 97, hay que recordar que la única rama de aseguramiento que no administra el IMSS es la de retiro. La de retiro la administra nuestra FORE, y al momento de retirarnos nos paga el dinero una aseguradora. Entonces, nos vamos a retirar con el saldo que tengamos acumulado en nuestra cuenta individual. Mientras que si nos pensionamos por una invalidez, nos pensionamos como si perteneciéramos a la Ley 73. Es decir, entre una pensión de invalidez por nueva ley con respecto a una pensión de retiro por nueva ley, la tasa de reemplazo entre una y otra figura es abismal. Nos vamos con una tasa de reemplazo mucho más superior, mucho más grande y elevada si nos vamos por una pensión de invalidez. Ojo, nueva ley, no solo esto aplica para nueva ley. Si nos pensionamos con una pensión de invalidez perteneciendo a cuentas individuales, la tasa de reemplazo va a ser mucho más elevada por este concepto que si nos fuéramos por la de retiro. ¿A qué me refiero con la tasa de reemplazo? La tasa de reemplazo es el porcentaje con el que te vas a ir del sueldo que tú estás recibiendo. Evidentemente, en cuentas individuales, pues es en función del saldo acumulado en nuestra cuenta individual. Pero al obtener una pensión por invalidez, sí se nos toma la tasa de reemplazo de nuestro salario base de cotización. Así es que, haciendo un resumen muy puntual, si perteneces a nueva ley, ahí sí conviene una pensión de invalidez, porque el monto va a ser mucho más alto que si te pensionas por la de retiro, que es por medio del saldo de tu Afore.
La metodología que se aplica es conforme a la ley 73 para aquellos que pertenecemos a cuentas individuales. Entonces es importante tener esto en el radar porque no es lo mismo obtener una pensión para aquellos, una pensión por invalidez para aquellos que pertenecen a la antigua ley del IMSS, que les den la torre, porque ustedes pueden aspirar a un monto, una tasa de reemplazo de un 75% sobre su salario base de cotización, mientras que por una invalidez pues se reduce a un 35% siendo de la antigua ley. Pero los que somos de la nueva ley, al obtener una pensión de invalidez totalmente nos beneficia. Muchísimo, porque nos vamos con la metodología de la ley 73. Ya tenemos algunas preguntitas para empezar a responderlas. Aquí en Facebook nos dicen, ¿es posible convivir, me imagino que era combinar, la pensión de invalidez de ley 74 con pensión de cesantía ley 92? ¿Los periodos no coinciden? ¿Quién es? Tiene un nombre medio raro, RDZ. RDZ, yo me imagino que te refieres a la pensión por ley 73, es que dices pensión 73 y 92. El periodo 92 es lo del sistema de ahorro para el retiro, conocido como el SAR. Este saldo que se acumuló en el SAR 92-97 se obtiene al momento en el que te pensionas, pero si no lograste juntar las semanas requeridas dentro de la antigua ley del IMSS, podrás retirar este saldo siempre y cuando hayas cotizado ese periodo 92-97, lo podrás retirar a partir de tus 65 años de edad. Nada más ahí para que lo tengas en el radar. No entendí bien lo que me intentas decir, ojalá ahí me puedas explicar a qué te refieres, pero al poner el SAR, el periodo 92 es el SAR, ¿vale? Edgar Islas pregunta, mi mamá trabajó desde 1982, pero el IMSS solo reconoce semanas a partir de 1998. ¿Qué puedo hacer en este caso? ¿Con una aclaración cree que quiere? Bueno, ahí te va. Sí es muy importante porque si tú no haces esta aclaración la van a pensionar con cuentas individuales. Y la aclaración, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que llevar documentos probatorios que demuestren que tu mamá empezó a cotizar en 1982. Llevar esta información a la subdelegación del IMSS que te corresponda para poder acreditar esos periodos cotizados. Hay que tomar en cuenta que para que el instituto te tome como bueno ley 73, debes de haber cotizado en ese periodo en lo que corresponde a la antigua ley del IMSS, debes de haber cotizado cuando menos 7 semanas de cotización para que se te pueda considerar como ley 73, porque hay personas que se dieron de alta, ¿no? En el 80, pero nunca cotizaron y cotizaron apenas en el 2000, entonces no son antigua ley, son nueva ley. Por ello el IMSS requiere o te solicita que cuando menos tengas 7 cotizaciones dentro del periodo de la antigua ley para que te puedas pensionar. Y bueno, les quiero recordar el WhatsApp por si quieren agendar ya alguna cita por Zoom de manera integral, mucho más puntual, al 55 48 24 02 28. Vuelvo a repetirlo, 55 48 24 02 28, donde Ingrid López te dará los pormenores, las distintas modalidades y los costos de la consulta, para que pues si tienes alguna duda sobre un cálculo, tu situación, una pensión de invalidez, riesgos de trabajo, etcétera, lo que se necesite, pues puedas agendar tu cita. Y nos vamos con la siguiente preguntita. Paco Medina pregunta, buenas tardes, Paco Medina. Una pregunta, al día de hoy me encuentro laborando en el régimen de outsourcing, pero tengo entendido que a partir del mes de septiembre del 2021 entró en vigor la nueva reforma laboral donde ya está prohibido el outsourcing. ¿Qué puedo hacer para pertenecer a la nómina real del patrón? Bueno, estimado, tienes que reportar esto en el Departamento de Auditoría Patrones de la subdelegación del IMSS que te corresponda. Adicional a ello, también en la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social puedes hacer tu reporte de que aún te siguen pagando por medio de la figura del outsourcing, que en efecto pues dejó de operar. En la actualidad lo que están operando son los REPSES, las empresas ya especializadas en función de la actividad que desempeña o que está dentro del objeto social de la empresa. Así es que si estás todavía en la figura de outsourcing, repórtalo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y también lo tienes que hacer
ante el Departamento de Auditoría Patrones de la Subdelegación del IMSS que te corresponda. Hanna Ríos pregunta, buen día, ¿se puede tramitar pensión por invalidez con 450 semanas cotizadas y no estar activo desde 1995? No, no se puede. Para solicitar la pensión de invalidez, el número de semanas que tienes es correcto, pero lo que no es, el requisito con el cual no cumples es que no estás vigente. Por ello, al inicio de la transmisión mencionaba que para poder obtener una pensión de invalidez, aquellos que pertenecen a la antigua ley deben de tener cuando menos 150 cotizaciones semanales y que se encuentren en la actualidad ya sea vigentes y o en conservación de derechos. ¿Y a qué me refiero con el término conservación de derechos? Bueno, que no tengas más de 6 años de haber dejado de cotizar. Para aclararlo un poquito más, porque me puedo meter ahí en lo que es la cuarta parte de tus semanas cotizadas y ahorita igual y lo dejamos para otro tema, hablar lo que es la conservación y la vigencia de derechos, que son dos conceptos totalmente distintos. Pero estar vigente quiere decir que estás cotizando y en conservación de derechos que no tienes más de 5 o 6 años de haber dejado de cotizar. ¿Vale? Antonio Marco pregunta, buenas tardes doctora, soy trabajador jubilado Telmex y mi esposa igual es trabajadora Telmex, somos ley 73. Mi pregunta es, si fallezco, ¿ella puede heredar mi pensión de IMSS? Gracias. Sí, claro, sí puedo obtener, y ambos, La diferencia radica en que cuando es de un hombre obtener la pensión de viudez de su esposa, es un poquito más tedioso el peregrinar, pero se obtiene sin mayor problema, porque no puede existir discriminación, ¿no? Aquí es pareja la cosa, así es que sí, ambos pueden obtener su pensión de cesantía y al mismo tiempo cualquiera de los dos que llegara a fallecer obtener la pensión de viudez. La persona RDZ ya corrigió la pregunta, dice, corrijo doctora, ¿es posible contar con pensión de invalidez ley 73 y reubicarme en otra labor con la misma empresa pero ahora contratado por la nueva ley 97 y llegar a la edad de cesantía? ¿Puedo adquirir la pensión de cesantía junto con la invalidez ley 73? Muy buena pregunta. Fíjate que existe un acuerdo por parte del Consejo Técnico en la que aclara que si pudiera llegar a ser compatible una pensión, es al revés, una pensión de cesantía con una de invalidez, pero por nueva ley. El opuesto sería un tanto complicado porque tendrías que ahorita tú obtengas una pensión de cesantía, pero que llegaras a tener una de invalidez ya no puede ser porque ya la de cesantía te cubre la cuestión de salud. Es en un sentido contrario. Es decir, puedes tú tener la de invalidez y haber empezado a cotizar de nueva cuenta para obtener la de retiro. No sé si me expliqué, pero en efecto existe un acuerdo. El punto es cumplir con el requisito de semanas de cotización para poder obtener el beneficio. Eva Maya pregunta, tuve un accidente de trayecto y mi dedo requería cirugía, pero no fue posible por la pandemia. Me despidieron de mi trabajo. Actualmente no estoy asegurada. ¿Puedo solicitar alguna remuneración por cómo quedó mi dedo? Si te encuentras en conservación de derechos, posiblemente cuántas semanas cotizadas tienes en la actualidad y ¿cuándo dejó de cotizar? Bueno, antes de pandemia fue su accidente y la despidieron, se quedó sin trabajo y actualmente... 2019. Puede ser una indemnización global. Esto va a depender de que el porcentaje de la afectación de tu dedo se encuentre dentro de este supuesto, que es de 0 a 25%, para que puedas obtener una indemnización global. Pedro Benítez pregunta, buenas tardes doctora, si dejé de cotizar, ahora tengo 52 años, ¿puedo yo contratar un seguro familiar en el IMSS y posteriormente pasarme a modalidad 40? Bueno, te recomiendo que no dejes pasar más de 5 años desde la fecha de la baja con tu patrón. Y claro, puedes contratar el seguro de salud para la familia y adicional a ello puedes contratar la modalidad 40. De manera simultánea lo puedes hacer. No te recomiendo en tu caso, por la situación que me explicas, no te recomiendo la prueba piloto de trabajador IMSS porque pues evidentemente la herramienta de la modalidad 40 es seguir acumulando semanas y elevar el salario. Y la modalidad de prueba piloto de trabajador independiente no te permitiría elevar tu salario porque te saldría muy, muy caro.
Doctora Yamilet, ¿dónde nos pueden asesorar en materia de seguridad social? Te paso el número de contacto para que puedas agendar alguna cita por Zoom al 55 48 24 02 28. Vuelvo a repetirlo, 55 48 24 02 28, donde Ingrid López te dará los pormenores y las distintas modalidades de consulta en materia de seguridad social. Bueno, seguimos platicando. A ver, creo que igual y no quedó muy claro ahí lo de invalidez. Cuando tú ya tienes una pensión de invalidez, pero decides seguir cotizando en una actividad distinta que sí te permita desempeñar un trabajo, ¿no? Que cuentes con todas las aptitudes físicas, intelectuales para poder trabajar, lo puedes hacer, sí, claro, y volverías a empezar de cero. Entrarías a la nueva ley. Si tú perteneces a la ley 73 y obtuviste una pensión de invalidez, puedes cotizar. El detalle es que tendrías que trabajar cuando menos 20 años para obtener la pensión de retiro, ¿no? Hay algunos casos que se ha dado el supuesto que obtuvieron la pensión de invalidez en los 80s o 90s, principios de los 90s, y después del 98 o 2000 empezaron a cotizar y ahorita ya logran acumular 20 años, entonces sí podrían llegar a obtener la pensión de retiro, que es por medio del saldo que se tenga acumulado en la Afore, y tener la de invalidez, pero solo en ese tipo de supuestos que se pudiera llegar a presentar, ¿vale? Para que sí puedan diferenciar. Depende mucho el tiempo y depende el régimen, pero por default, si eres ley 73, ya tienes la pensión de invalidez y sigues dentro de esta ley 73 y quieres obtener la de cesantía, es totalmente improcedente. Por acá te preguntan Jerry Rocha. Buenas tardes. Al contratar modalidad 40 y por algún motivo dejas de pagar por 6 meses, ¿se puede retomar? Sí, claro, la modalidad 40 tú la puedes retomar dentro de un periodo de 12 meses y tendrás que pagar de manera retroactiva lo que dejaste de cubrir. Normalmente el IMSS no te da de baja por 6 meses, te da de baja hasta después del año. Tú puedes pagar un mes, 2 meses, pero si te tardas 3, 4, 5, 6, 7 meses, no te da de baja el IMSS hasta que transcurre el año. Ya una vez que pasa el año, te da de baja y solamente te va a tomar los meses que tú cubriste. Esto con la intención de que pues pagues todo el año de manera retroactiva. Así es que sí se puede. Johnny pregunta, hola, en octubre cumplo 55, ¿ya me podré jubilar? No, para nada. Bueno, jubilar por contrato colectivo de trabajo o pensionarte, ¿te refieres? ¿Es Julio? No, es el señor Johnny. Johnny. En octubre cumple 55. Si te refieres a una jubilación por contrato colectivo de trabajo, pues seguramente sí, siempre y cuando hayas cumplido con los años de servicio con tu patrón. Pero si te refieres a pensionarte por parte del IMSS, no, la edad es a partir de los 60 años en adelante. Tanto para la antigua ley como para la nueva ley, el requisito es a partir de los 60 años de edad en adelante y que cumplas con el requisito de semanas cotizadas, 500 semanas cotizadas antigua ley, nueva ley 1000 semanas cotizadas, que te encuentres vigente y o en conservación de derechos. Lilia Ramírez, hola, gracias por tocar el tema, para nosotros es importante. Mi hermano tiene discapacidad EBC, trabajando 14 años, edad 51 años. ¿Qué le conviene, la invalidez o la cesantía? Pues evidentemente la cesantía, pero ahí les va. Si tiene 51 años de edad y ustedes o él considera que puede todavía esperar, vaya, porque es una cuestión probabilística y es una cuestión muy sensible, porque nadie mejor que la persona sabe o siente la afectación de la enfermedad y o del accidente. Entonces, si tú en una cuestión de evaluar, sopesar, oye, pues ya estoy próximo a cumplir los 60, me faltan 9 años y creo que sí los alcanzo, o sea, sí tengo la fuerza física, intelectual, psicomotriz suficiente y basta para poder seguir desempeñando un trabajo, pues yo les sugeriría que sí lo hicieran. Pero si definitivamente se sienten muy mal, pues obtengan la de invalidez. Evidentemente ya te quedarías con ese porcentaje, ya no es compatible con la de cesantía, y el porcentaje pues no es lo mismo el 75 al 35%.
pero esto nadie más lo podrá determinar más que la persona que tiene el daño, ¿no? Oye, bueno, pues me fracturé y quedé con el dedo un poco chueco, pues, aguanto, ¿no? Pero pues, si tienes una enfermedad crónico-degenerativa que en vez de sumar, pues te va restando y te va mermando, es cosa de evaluar. También si ya estás a 2 o 3 años de obtener los 60 años, de cumplir más bien los 60 años, pues sí valdría la pena meditarlo. Pero si tienes 45 años y la enfermedad pues no te permite estar al 100%, es algo que debes de determinar tú. Y si yo estuviera en ese supuesto, tener esa edad y una enfermedad crónico-degenerativa, pues sí preferiría tomar la pensión. Pero si ya estoy a 2 pasos de tener la de vejez y tengo 58 años, pues me puedo esperar para no llevarme la de invalidez y quedarme con esa. ¿Me explico? Depende mucho el caso en particular, la enfermedad y o el accidente, cuántos años tienes cotizados, para poder tomar una buena decisión. Pero de manera genérica, pues solo consideren que es un 35% la de invalidez con respecto a un 75%, que es lo menos, con lo que te puedo decir, en una pensión de cesantía en edad avanzada y vejez. Rueni Rivera, hola, buenas tardes. Si una persona tiene pensión por viudez, ¿puede recibir una por cesantía? Sí, claro, sí, si no hay problema. Trabajo por honorarios, ¿puedo hacer algo? Bueno, es que depende. Si tú trabajas por honorarios, con respecto al patrón, pues seguramente debe de haber algún contrato que lo determine. No sé si te refieres a hacer algo como para darte de alta ante el IMSS, o que tu patrón o la persona que te tiene bajo honorarios te dé de alta ante el IMSS. Si estás por honorarios, no está obligado. Pero si tú deseas contar con seguridad social, sí lo puedes hacer y te puedes inscribir a la modalidad de la modalidad de trabajador independiente, que es un proyecto piloto por parte del IMSS, para que puedas contar con seguridad social. Sí lo puedes hacer y tú directamente acudir a la subdelegación del IMSS. Eva Maya, que era la persona de la pregunta de ese rato del accidente, dice: mi accidente en trayecto fue en octubre del 2020. Dejé de cotizar en noviembre del 2021 y actualmente tengo 561 semanas cotizadas. ¿En dónde puedo solicitar la indemnización global? Bueno, tienes que acudir con tu médico familiar y decirle que te encuentras todavía en vigencia de derechos, en conservación de derechos, y que necesitas que sea evaluado el accidente que tuviste para que se te pueda dar una indemnización global, en virtud de que pues tú te vas a quedar con esa afectación, ¿vale? Tendrías que acudir con tu médico familiar. TikTok pregunta: buenas tardes, yo vivo en Canadá, ¿puedo cotizar otra vez para poder jubilarme otra vez? Tengo 50 años. Sí, si te refieres a obtener una pensión, sí, sería cosa de checar tu caso, pero sí, aunque tú trabajes o vivas en otro país, y aquellos que nos estén viendo que se encuentren en alguna otra parte del mundo, pero que sean mexicanos y que deseen seguir cotizando, aunque no se encuentren de manera física, sí, claro, sí es procedente el que se puedan dar de alta, sigan juntando semanas cotizadas y cuando tengan los 60 años de edad o más, solicitar una pensión. Sí es procedente. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora me voy a ir con lo que es ISSSTE. El ISSSTE es un caso para la araña. ¿Por qué? Porque en el ISSSTE no hay compatibilidad. Solamente tienes derecho o acceso a una sola pensión. Es decir, si llega a fallecer tu esposa o tu esposo y tú ya tienes una pensión dentro de las 3 distintas modalidades que maneja el 10º transitorio, pues tendrás que elegir u optar por una de las dos, la que mayor beneficio te genere, siempre y cuando no supere el tope de 10 sumas. Entonces, imagínense el contraste entre un instituto de seguridad social y el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al servicio, ¿no? del Estado. Pues evidentemente pues es otra la historia, es otra las condiciones y no hay compatibilidad. Solamente puedes elegir una de las dos o sea, nada que ver con el IMSS, que puedes llegar a obtener hasta 3 distintos montos de pensión. En el ISSSTE no aplica. Es el Instituto de Servicios Sociales de los Trabajadores. Entonces, de Servicios Sociales de los Trabajadores no puedes obtener
dos pensiones, solamente es una. Y con respecto a lo que es cuentas individuales, pues también es otra la historia, ¿no? Cuentas individuales, pues te vas con lo que tú tengas en tu Afore, que normalmente quien administra el recurso para este perfil de trabajadores es Pensioniste. Entonces, son otras las reglas, son otras las condiciones en cada instituto de seguridad social, y que muchos creen que igual y se puede hacer la portabilidad, pero lo hemos mencionado aquí, la portabilidad de semanas cotizadas entre IMSS e ISSSTE no es tan fácil, solamente aplica para aquellas personas que siguen vigente en ambos institutos, que pertenecen a cuentas individuales del ISSSTE y que pueden pertenecer, es indistinto en el IMSS, antigua o nueva ley, pero que tengan mayor número de semanas cotizadas en el instituto que desean hacer la portabilidad. Evidentemente, la mejor metodología que se maneja es por ley 73 por parte del IMSS, ¿no? Entonces, si no cumples con estos supuestos, no se puede hacer la portabilidad. Si tú perteneces al 10º transitorio, es decir, antigua ley del ISSSTE, no puedes hacer ninguna portabilidad de semanas cotizadas, para que lo puedan tener pues ahí en el radar, ¿vale? Preguntan en dónde pueden tener una asesoría contigo de parte de TikTok. Les paso el WhatsApp para que se puedan comunicar con Ingrid López, que les puede dar los costos de las distintas modalidades de consulta que maneja su servidora. Le pueden mandar un mensajito o marcarle una vez que termine el TikTok, porque si no se nos interrumpe la transmisión, al 55 48 24 02 28. Vuelvo a repetirlo, 55 48 24 02 28, y pues se les darán las instrucciones, las reglas de modalidades de consulta y sus costos. Todo lo que tenga que ver en materia de seguridad social, jubilaciones, pensiones, Afore, riesgos de trabajo, pensiones de cesantía, cálculos de pensión, Ingrid López les dará los costos de las consultas. Ella no está facultada para poderles explicar con respecto a su problemática. La encargada de ello es su servidora, y sin mayor problema Ingrid les dará pues todos los requisitos, ¿vale? Vuelvo a dar el número, 55 48 24 02 28. Recordándoles también que todos los martes me encuentro en la 760 de AM, Radio Cañón. Ya le cambiaron el nombre, antes era ABC Radio. A partir ya de esta semana cambia la figura y se convierte en Radio Cañón. Y a la 1:30 me encuentro en el noticiero en línea de ADN 40 de TV Azteca, para que puedan escuchar todos los tips en materia de seguridad social. Recordándoles también que para que les pueda responder ahorita en este live sus inquietudes de manera gratuita, deben de darme like, compartir y seguir. Tenemos algún... Ok, bueno, entonces me sigo con el caso de la compatibilidad en lo que es ISSSTE. No hay compatibilidad, solamente tienes derecho a una sola percepción económica para poder hacer la portabilidad de semanas cotizadas entre IMSS e ISSSTE. Pues tienes que estar vigente en ambos institutos, pertenecer a cuentas individuales, es decir, nueva ley del ISSSTE. En el IMSS puede ser antigua o nueva ley, y tener mayor número de semanas cotizadas en el instituto que desees hacer la portabilidad. Esto es muy importante porque en ambos institutos debes de solicitar los periodos cotizados y que estos no hayan sido duplicados, porque si no, esos periodos no te serán contabilizados. Ejemplo, oye, yo trabajé al mismo tiempo en el IMSS y en el ISSSTE de 1980, ¿no? Por poner un ejemplo. No aplicaría 80 en el IMSS, pero para que pudiera haber esta duplicidad de periodos, es que tú estuvieras cotizando desde 2007 en el IMSS y al mismo tiempo estuvieras en el ISSSTE. Esos periodos que son simultáneos, esos no te serán considerados para efecto de portabilidad. Si son periodos simultáneos, no se te consideran. Recuerda que debes de pertenecer a cuentas individuales, es decir, nueva ley del ISSSTE, para poder hacer la portabilidad. Entonces podemos ver el contraste que existe entre ambos institutos, donde en el IMSS puedes llegar a tener hasta 3 distintas pensiones, mientras que en el ISSSTE no hay manera. En el ISSSTE solamente puedes
ser sujeto a obtener una sola prestación económica, para que lo puedan tomar en cuenta y evitar este tipo de fraudes que se están dando mucho, pero de verdad créanme, tiro por viaje las personas que ha atendido su servidora, pues son lamentablemente personas que han sufrido de un fraude en esta rama, que me los han mal informado y que pues ya pagaron cantidades importantes para poder obtener ciertos beneficios, y la realidad es que me los timan, no es procedente, y lo peor de todo es que quedan en un foco rojo con el instituto porque hay casos donde han simulado. La siguiente semana voy a hablar con respecto a la simulación previa a una continuación voluntaria. Muchas personas se reactivan con un patrón, pero lamentablemente no lo hacen de manera formal, sino que piden el favor al amigo de la amiga y pagan para que los den de alta, que es algo muy tradicional, muy ya constante, donde el instituto ya se percató de este tipo de malas praxis, y aunque hayas pagado continuación voluntaria, te expones a perder la pensión y a perder la inversión que hiciste en modalidad 40. Entonces no se lo pierdan el próximo miércoles en punto de las 3 de la tarde. Martes. Nosotros transmitimos los martes a las 3 de la tarde en vivo, tanto para Facebook como para TikTok. Próximo martes de hoy en 8 hablaremos de la simulación obrero-patronal, consecuencias que hay al contratar la continuación voluntaria si te antecede este tipo de figuras, ¿no? Donde simulaste con un patrón y posteriormente quieres brincar a la continuación voluntaria, pues lo que puede llegar a suceder. Tengan mucho cuidado porque pues sí se están dando estas prácticas y el instituto ya las tiene pues perfectamente detectadas, y pues mucha gente se está sintiendo vulnerada y creen que el IMSS pues los está afectando, y no, lamentablemente pues entre los patrones que te dieron de alta y tú el haber permitido realizar este tipo de prácticas, pues evidentemente estás lacerando las arcas económicas del instituto, y el instituto tiene toda la facultad para poderte negar y no considerarte todo este pues desembolso que tú realizas, que no es menor cosa. Son gastos o cantidades bastante onerosas dentro de la continuación voluntaria y que nunca podrás recuperar si tú hiciste una simulación previa para poder entrar a la continuación voluntaria. No se lo pierdan porque estaremos hablando al respecto. Jorge González, doctora, buenas tardes. Tengo pensión de riesgo de trabajo por 2 cirugías de columna, pero ya me cuesta mucho trabajar. ¿Será conveniente renunciar e inscribirme a la modalidad 40 por 3 años con el sueldo topado? Tengo 57 años, 1,169 semanas y sueldo actual de 869 pesos. Y cuando se suman las dos pensiones, ¿sí son compatibles, Jorge González? Claro, Jorge, sí es compatible la pensión de riesgo de trabajo, una RT, con respecto a la de cesantía. Así es que sí, puedes entrar a la continuación voluntaria, modalidad 40, sin mayor problema, es totalmente compatible, así es que adelante. Contrátala durante este tiempo, nada más toma en cuenta que la continuación voluntaria va a elevar sus cuotas y para el siguiente año la aportación va a cambiar del 10.075%, va a quedar en un 11.116%, nada más para que tomes tus provisiones económicas y estés preparado para este pago mensual que va a ir aumentando un 0.9% año con año, para que lo tengas en el radar. En TikTok nos preguntan, doctora Yamile, ¿la modalidad 40 es para todos, para los que trabajan y para los que no? Muy buena pregunta. La modalidad 40 es para aquellos que cumplen con el requisito del artículo 218 de la Ley del Seguro Social, el cual refiere que para que tú puedas entrar en esta modalidad debes de haber estado dentro del régimen obligatorio, es decir, haber trabajado con un patrón y que no dejes pasar más de 5 años a partir de la fecha de baja de tu patrón para poder contratar esta modalidad. Es decir, alguien que haya trabajado con un patrón en 2015 y quisiera ahorita contratar la continuación voluntaria ya se encuentra fuera del requisito de tiempo.
por lo tanto ya no podrías incorporarte a la continuación voluntaria o modalidad 40, que es exactamente lo mismo. Pero no así alguien que haya dejado de trabajar con un patrón en 2019, todavía te encuentras dentro del periodo de los 5 años a partir de la fecha de la baja de un régimen obligatorio para poder contratar continuación voluntaria o modalidad 40, que es lo mismo. Así es que si cumples con el supuesto del tiempo, sin mayor problema puedes entrar a la continuación voluntaria. Doctora Yamile, he visto publicaciones donde comentan que podemos aumentar nuestra pensión a pesar de que nuestro sueldo fue base. Por favor, ayúdenme ya que estoy muy confundida. Bueno, ahí les va. Sí pueden llegar a aumentar las pensiones, pero en aquellos casos donde no fueron contabilizadas las semanas cotizadas de manera correcta y que los salarios promedios no son salarios mínimos, que sean salarios pues arriba de 500 pesos, puede llegar a aumentar tu pensión si en la actualidad tú cuentas con los elementos probatorios para poderla corregir. Pero si no tienes el requisito de semanas, más bien, si no tienes, no hubo un faltante de semanas cotizadas y tu salario es pequeñito, pues aunque te llegaran a faltar semanas y tu salario es pequeñito, no va a verse reflejado un aumento en cuanto a dinero en tu pensión. Por ello hay que revisar. Para que alguien entre dentro del supuesto de un aumento de pensión, a pesar de que ya transcurrió el tiempo formal y legal, de acuerdo al artículo 294 de la Ley del Seguro Social, deben de tener un número de semanas cotizadas importante, arriba de 1,000 semanas, y que evidentemente hayas cotizado arriba de 20 años aproximadamente y que no hayan sido considerados al 100% tus semanas cotizadas. Adicional a ello, que tu salario promedio dentro de los últimos 5 años no haya sido un salario pequeñito, un salario mínimo, porque de lo contrario, pues ese salario mínimo es lo que valen tus semanas cotizadas. Ya en la mayoría de los casos, el instituto termina poniéndole, ¿por qué? Vamos a poner que tu salario promedio es de 100 pesos y que tienes 1,000 semanas. Si tú multiplicas el excedente de las primeras 500 semanas, hay que recordar que la base que el IMSS pide en la antigua ley son 500 semanas, pero si tú tienes 1,000 semanas, te sobran 500 semanas. Esas 500 semanas las vamos a dividir entre 52 y nos da el número 10. Quiere decir que tú lograste, en el ejemplo que yo estoy dando, 10 bloquecitos de 52 semanas cada uno. Si tú multiplicas estos 10 bloquecitos por la cantidad de 100 pesos, pues te va a dar 1,000 pesos. Entonces tú por cuenta propia lograrías una pensión de 1,000 pesos. Pero como está por debajo de una pensión mínima garantizada, yo bien buena onda instituto, te acompleto con lo mínimo que te tengo que dar para este año, para aquellos que obtengan la pensión de cesantía por primera vez, yo te acompleto y te doy 5,800 pesos. Quiere decir que tú por cuenta propia lograrías 1,000, pero no te puedes ir con 1,000 pesos, te doy lo mínimo garantizado que el sistema maneja. Y pues así aplicaría la situación, nada más para que lo puedan tomar en cuenta, porque hay muchas personas que sí, claro, están siendo o fueron mal calculadas sus pensiones, sin embargo su salario es tan pequeñito que estás mejor como te encuentras en la actualidad y lo mejor es ni siquiera levantar la mano. Por ello hay que checar los casos y revisar si tu salario promedio diario pues está por encima de los 500 pesos, para que, pues si te faltan semanas cotizadas, pues cada bloquecito de 52 semanas va a valer el salario promedio que tú tengas manejado en tu resolución de pensión. Sergio Castillo pregunta: hola doctora, buenas tardes, disculpe, si estoy en modalidad 40 y también estoy vigente en el ISSSTE, ¿puedo hacer portabilidad de semanas? Si estás en modalidad 40 del IMSS y estás en ¿qué régimen del ISSSTE? No. Tienes que pertenecer al 9º transitorio del ISSSTE, tienes que pertenecer a cuentas individuales del ISSSTE para poder hacer la portabilidad, encontrarte vigente en ambos institutos. ¿Qué quiere decir? Que estés en la actualidad cotizando tanto para el IMSS como para el ISSSTE, que pertenezcas a cuentas individuales, nueva ley del ISSSTE, y que tengas mayor número de semanas cotizadas en el IMSS que en el ISSSTE, para que puedas entrar dentro de este supuesto y hacer la portabilidad. Ana Margarita: hola, buenas tardes doctora, soy jubilada del seguro, acabo de cumplir los 60 años. A mí no me dieron las afores y me dijeron que cuando cumpliera los 60 años me las daban. Ok, eres jubilada del IMSS, quiero entenderlo, que te jubilaste por años de servicio. Bueno, la semana pasada estuvimos platicando
con respecto a ese tema, que pues hay una confusión en la interpretación jurídica de por qué ustedes son jubilados y son pensionados. Y evidentemente, pues no se les está entregando ese dinero porque en función de las respuestas que se han obtenido por parte de las autoridades competentes, es que dentro de su jubilación se encuentra el concepto, inserto ya el concepto de cesantía, el cual resulta de la Afore. Pero al respecto yo pues hice un señalamiento en hacer ver que su jubilación, o quienes ya obtenían la jubilación desde la década de los 60, pues la obtenían sin que existiera aún la figura de la Afore. Por lo tanto, en la interpretación que hoy dan las autoridades al referir que el recurso de la Afore fondea tu jubilación, pues suena un tanto irrisorio, ¿no? Porque si tu jubilación tú ya la obtenías sin que existiera la figura de la Afore y ahora pues la están cuadrando, pues es algo que uno debe de analizar y evaluar. Su servidora está llevando un proceso, un proyecto de conversión de prestaciones a derechos adquiridos con la intención de blindar lo que ya se tiene hoy como una jubilación y como el acceso al servicio médico, y adicional a ello el poder evidenciar esta mala interpretación que no es nada armónica con lo que se venía entregando en la anterioridad a autoridades internacionales para solicitar su intervención al respecto. Así es que si está interesada en que se pueda usted involucrar dentro de este proceso, se puede comunicar al WhatsApp 55 48 24 02 28, vuelvo a repetirlo, 55 48 24 02 28, donde Ingrid López le podrá mandar la información. Justamente completa su comentario y dice: doctora, en las Afores que estoy me pedían la negativa de pensión para que me den mis Afores. Hice los trámites y me quitaron el dinero de las Afores y no sé qué hacer. Bueno, ese es otro proceso. Quienes obtienen una negativa de pensión deben de tomar en cuenta que ya perdieron la pensión por ley 73, porque el saldo que se encuentra en la Afore es exactamente proporcional a tus semanas cotizadas. Entonces, si retiraste el saldo total de la Afore, ya no hay derecho a la pensión. Lamentablemente, esta es una práctica que pues se está dando cada vez más a menudo, y aquí lo único que hay que hacer es volver a cotizar para que se te vuelvan a generar las semanas cotizadas. El problema es el tiempo, ¿no? Entonces, quienes hagan eso, pues tomen en cuenta que perderán el derecho a obtener una pensión. Y olvídense de la pensión, el acceso al servicio médico, que muchos dirán, bueno, no es muy eficiente. En algunos casos lo es y en algunos casos no lo es. En algunos casos se te atiende de manera, con excelentes eminencias. Sin embargo, pues te avientas a perder tanto la percepción económica de la pensión como el acceso al servicio médico, tanto para el primer nivel, segundo y tercer nivel de atención médica. Entonces, no hay que sacar la negativa de pensión porque pierdes todo. Lamentable. Y también nos preguntan por acá, Suzuki Ulara. Hola, yo estaba en una absorción y me despidieron en diciembre del año pasado y duré 14 años me hicieron firmar. Bueno, sí se dieron muchas de estas prácticas donde... y me dieron 69,800. Si tú firmaste, es un poco complicado, pero si cuentas pudieras llegar a demostrar el que fuiste presionado. Fíjense que la semana antepasada tuvimos el acceso a una chulada de jurisprudencia en la cual una trabajadora logró demostrar que fue obligada a firmar para obtener un menor monto al momento de retirarse con el patrón, ¿no? La obligaron a recibir X cantidad y ella pudo evidenciar esta mala práctica por parte del patrón. Entonces, pues sí, pudieran llegar a implementar esta jurisprudencia para que, pues, quienes se encuentren dentro de ese supuesto, ojo, ella contaba con los elementos probatorios. ¿Ya qué me refiero con los elementos probatorios? Ella los grabó. Ella ya llevaba una evidencia de cómo fue obligada y sometida a firmar, o sí, si no, no le daban el recurso económico.
gracias a que ella presentó pruebas, pues es que se pudo dar este supuesto. Entonces, si hay alguien del otro lado en este live que se encuentre dentro de ese supuesto, que ya es un tema laboral, pero cuentes con las evidencias, te pudiera llegar a sumar mucho esa jurisprudencia junto con las pruebas que tú tengas para poder hacer valer ese fundamento jurídico, pues no es fundamento, sino pues respaldo jurídico, y lo puedas emplear en tu caso. Pero ojo, debes de contar con los elementos probatorios, ¿vale? Las redes sociales, estamos en Facebook como Yamile Moncada, en TikTok Instagram, estoy como Yamile-Moncada para que me puedan seguir, y en Twitter como TV. Yamile Moncada TV para que puedan pues informarse sobre todos estos tips. También les recuerdo que escribo para la prensa, cada 15 días escribo para el periódico La Prensa a nivel nacional, todos estos tips en materia de seguridad social. Y les recuerdo nuestro WhatsApp, que es el 55 48 24 02 28. Vuelvo a repetirlo, 55 48 24 02 28, y puedan agendar alguna cita por Zoom, ya sea por correo electrónico o también por WhatsApp con su servidora, donde Ingrid López les dará los pormenores y los costos de este tipo de consultas. ¿Tenemos alguna otra preguntita? Bueno, ya prácticamente se nos terminó el tiempo. Ay, miren, qué rápido se nos fue. No se vayan a perder la transmisión del próximo miércoles. Martes, yo no sé por qué estoy con el miércoles. El próximo martes, en punto de las 3 de la tarde por el 3, seguramente hago esa referencia. Martes de la siguiente semana a las 3 de la tarde hablaremos de la simulación obrero-patronal, las consecuencias que esto implica al posteriormente querer contratar modalidad 40 y que esta sí no sea admitida. Les mando un abrazo, les recuerdo que los martes también me encuentro en ADN 40, en TV Azteca, en punto de la 1:30, en el noticiero en línea, y en las mañanas a las 9 de la mañana, después del noticiero con, ¿cómo se llama? Con Guillermo Ortega, después de su noticiero sigue su servidora en las 7:60 de AM, o me pueden ver en vivo en el Facebook. Hasta la próxima, les mando un abrazo, que estén muy bien. Todavía no me voy, chicos, pero